Hola a todos, en esta presentación voy a tratar de abordar los antivirus desde una perspectiva neumológica. La idea central es que, aunque en la práctica muchas veces se agrupan mentalmente junto a otros virus respiratorios, el comportamiento clínico grave de estos virus no se parece en nada al de la gripe, ni al VRS, ni a los coronavirus respiratorios. En estos virus, el problema dominante eh, no es el de una infección del epitelio respiratorio, sino el de que provocan una lesión del endotelio vascular, un aumento de la permeabilidad de los capilares, una extravasación de líquido en forma de edema pulmonar, una caída rápida de la oxigenación y con frecuencia un estado de shock. Por tanto, el objetivo no es hacer una revisión exhaustiva de virología, sino responder a unas preguntas útiles. Por ejemplo, ¿cómo debemos nombrarlos correctamente? ¿Cuáles son los antivirus verdaderamente relevantes desde el punto de vista respiratorio? ¿En qué se parecen y en qué no se parece a la gripe, al VRS o al coronavirus? ¿Por qué algunos pacientes se deterioran y fallecen de forma tan rápida? ¿O qué medidas razonables de aislamiento y de tratamiento debemos aplicar? Primero aclararemos la nomenclatura, ¿no? En conversación clínica pues solemos hablar de los antivirus y eso puede ser válido, pero el nombre real y verdadero es ortoantivirus. En segundo lugar, hay que situarlos frente a otros virus respiratorios. Es importante evitar ponerle una proximidad al virus de la gripe o al del VRS o al del coronavirus, ya que los mecanismos por los que lesionan son diferentes. También es importante resumir qué ortoantivirus son los importantes de verdad en neumología. Y aquí realmente los importantes son los llamados Andesvirus y el sin nombre virus, por su asociación con un síndrome cardiopulmonar. Aunque también hay otros varios virus del viejo mundo que también pueden dar una afectación pulmonar grave dentro del espectro de la llamada fiebre hemorrágica con síndrome renal. También explicaremos la fisiopatología de este colapso que se produce, ¿no? Que es una fuga de líquido a través de los capilares hacia el pulmón, una concentración de la sangre, una caída de las plaquetas, un estado de shock y a veces una insuficiencia cardíaca por este proceso vírico. Y por último, hablaré del diagnóstico diferencial, del aislamiento y del manejo de una infección por este tipo de virus. En la práctica asistencial, decir antivirus sigue siendo correcto y comprensible. De hecho, es la forma más sentada en la literatura clínica clásica y en los documentos clínicos de salud pública. Sin embargo, si queremos ser estrictos desde un punto de vista taxonómico, el término formal y relevante para los patógenos humanos demostrados es ortoantivirus, que es un género dentro de la familia de los Antaviridae. Y esta precisión es importante por una razón, porque no todos los Antaviridae tienen un interés clínico a nivel humano, puesto que hay otros que afectan a peces, a reptiles, a murciélagos y no producen enfermedad en los humanos. Por lo tanto, decir que los antivirus causan enfermedad humana es aceptable en clínica si todos entendemos que nos referimos al grupo clásico patógeno, pero no sería exacto afirmar que todos los Antaviridae son virus humanos. Por tanto, mi recomendación práctica en esta diapositiva es que en una historia clínica podemos usar los antivirus como una especie de paraguas, pero si queremos ser precisos conviene hablar de los ortoantivirus. En esta diapositiva hay que desmontar una asociación intuitiva pero engañosa. Los antivirus pueden debutar con fiebre, con dolores musculares, con malestar general, con tos seca o con dificultad respiratoria, de modo muy similar al que produce una gripe, un COVID o una infección por un VRS.
Pero esa semejanza es clínica y muy superficial porque filogenéticamente están los antivirus muy lejos de estos virus que he citado anteriormente. Eh, con el influenza o con el virus de la gripe solo comparte parcialmente una arquitectura porque ambos son virus ARN negativos, pero siguen perteneciendo a familias totalmente diferentes y con una biología diferente. Quizás lo más importante o lo decisivo es cómo se comportan. El virus de la gripe, los virus VRS y los coronavirus respiratorios son virus que afectan al epitelio de las vías respiratorias y los antivirus humanos van hacia los vasos sanguíneos y provocan un aumento de la permeabilidad de los capilares, es decir, que el pulmón acaba inundándose por líquido que procede de los capilares. Es decir, que no producen una neumonía clásica como el COVID o la gripe. Y esta diferencia es lo que explica por qué los pacientes empeoran rápidamente, con una radiografía, con una afectación pulmonar bilateral, con una caída de las plaquetas y con un aumento de la hemoglobina. Y con una auscultación quizás llamativa, menos aparatosa de lo que cabría esperar. Desde la neumología eso obliga a pensar menos en un virus de la vía aérea y más en un síndrome vascular con un pulmón afectado como órgano diana. No merece la pena para una charla como esta recitar todas las especies de virus que están reconocidos actualmente. Lo útil es quizás centrarse en los virus que de verdad están condicionando decisiones clínicas a nivel neumológico. En América, las dos grandes protagonistas son los Andes virus y los sin nombre virus. Son los paradigmas del síndrome cardiopulmonar por antivirus con una rápida progresión desde un cuadro febril inespecífico hasta llegar rápidamente a producir un edema agudo pulmonar con grave insuficiencia respiratoria. En el viejo mundo, el Antan y el Dobrava Belgrade son clásicos por su mayor gravedad dentro de la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y luego hay otro que es el Seúl y el Pumala, que suelen producir formas globalmente más moderadas, más leves, aunque también pueden llegar a producir afectación pulmonar, pero no es lo clásico. Por tanto, desde la neumología conviene dividir dos marcos, ¿no? El fenotipo americano, que afecta al corazón y pulmón, y donde el pulmón es el eje del desenlace, ¿no? Y luego está el fenotipo euroasiático, que es más renal y hemorrágico. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que para una muerte respiratoria rápida hay que pensar más en el antivirus de los Andes y el sin nombre, y para una afectación más sistémica general con afectación renal pensaría más en un antivirus europeo. Quizá esta sea la diapositiva más importante de toda la presentación, porque la pregunta no es solo por qué estos pacientes empeoran, sino por qué lo hacen de una forma tan rápida. Y la respuesta es que la fase crítica no se comporta, como he dicho antes, como una neumonía vírica que progresa lentamente hasta producir esa condensación pulmonar, sino que actúa como un síndrome de fuga capilar masiva. Tras la inhalación de los virus contaminados y un determinado periodo de incubación, empieza a aparecer fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, síntomas digestivos, malestar general, bueno, todo muy inespecífico. Pero después se desencadena una reacción muy rápida como la que he descrito en las diapositivas anteriores. A esto se une una caída de la tensión arterial, un estado de shock, una depresión miocárdica y por eso la muerte del paciente es muy rápida porque el paciente no solamente deja de oxigenar, sino que además entra en colapso hemodinámico. Por tanto, no es un fallo, digamos, de fallo pulmonar estrictamente, sino un fallo vascular.
y de ahí se explica que esta enfermedad tenga casi una mortalidad de un 30 o un 40%. Respecto a lo que está pasando en el crucero Ondius, la postura corriente y correcta es prudente y clínicamente disciplinada. No debemos convertir en certeza lo que todavía requiere una investigación virológica completa. Lo que sí se puede afirmar es que el patrón que se ha descrito por los organismos oficiales es compatible con un cuadro grave por antivirus con fenotipo respiratorio fulminante. Fiebre, síntomas digestivos, progresión rápida hacia distrés respiratorio y estado de shock. Y eso encaja pues con toda la fisiopatología que acabo de describir. Lo que no debemos hacer es sobre reconstruir el caso. O sea, si no hay una secuenciación definitiva del virus, no conviene afirmar que se trata de un Andes virus, ni asumir automáticamente que hay una transmisión de persona a persona. Y tampoco debemos usar el brote para generalizar que todos los antivirus se comportan así. Entonces, quizá lo más correcto es decir que el caso ilustra muy bien el problema clínico central, que hay un fenotipo cardiopulmonar, que el deterioro puede ser explosivo, pero es importante ceñirse a los hechos. En el diagnóstico diferencial o pensar en otras patologías, pues el error clásico es tratar esto como si fuera una nueva variante de una gripe o de COVID o una neumonía típica, sin reconocer las pistas que apuntan hacia un antivirus. Hay que preguntar por exposición a roedores, entornos rurales, graneros, limpiezas en espacios cerrados, viajes o brotes cerrados. Y es muy importante mirar la analítica porque es donde se ve la caída de las plaquetas, la elevación de la hemoglobina, los parámetros o marcadores de tipo inflamatorios como la LDH o las transaminasas y el deterioro renal que se produce. En el tema del aislamiento, la regla general debe ser proporcionada al riesgo real. La mayoría de los antivirus humanos se consideran zoonosis adquiridas desde excretas de roedores, no por infecciones de transmisión interpersonal mantenida. Y por eso no tiene sentido aplicar de forma indiscriminada medidas extremas a todos los casos sospechosos, pero tampoco sería prudente minimizar el problema, sobre todo si la especie todavía no está claramente identificada o si el contexto sugiere la posibilidad de que pueda ser un Andes virus. Por tanto, el enfoque operativo sería dejar a los pacientes en una habitación individual, precauciones estándar de aislamiento de contacto y de gotas, protección respiratoria de mayor nivel en procedimientos que puedan generar aerosoles como la intubación, la broncoscopia o la ventilación no invasiva. Y si el contexto epidemiológico apunta hacia el cono sur o a una especie no aclarada con posibilidad teórica de transmisión de persona a persona, habrá que vigilar a los contactos, mantener una política conservadora hasta disponer de más información. Además, el aislamiento no es solo intrahospitalario porque incluye gestión ambiental, manipulación segura de las muestras y coordinación con preventiva y salud pública. Es decir, que no se requiere un máximo aislamiento universal, pero sí prudencia hasta que esté bien definido el virus. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento fundamentalmente de soporte temprano. No disponemos de un antiviral con eficacia robusta para tratar un síndrome cardiopulmonar por antivirus. Se han hecho estudios con la ribavirina, pero más para tratar los antivirus de tipo europeo. Por lo tanto, aquí lo que prima es la anticipación y ser precoz. Por eso es importante ingresar a los pacientes de forma precoz, hacer un traslado precoz a una UCI, monitorizar estrechamente al paciente y si hace falta, pues intubarlo y hacer ventilación invasiva.
Y este punto es crítico porque el paciente también puede estar hipotenso, y lo cual una reposición grande de líquidos puede agravar más la situación de edema pulmonar que se produce en estos pacientes. En cuanto al deterioro de la oxigenación, puede ser a veces tan grave que a veces hay que recurrir a técnicas como el ECMO. En otras palabras, no hay que esperar a confirmar del todo antes de activar recursos intensivos. Es decir, hay que anticiparse, hay que ser cuanto más precoz, mejor, porque si esperamos, la enfermedad puede ser rápidamente fatal. El algoritmo final que podemos resumir en una diapositiva es que ante un cuadro de fiebre, malestar, deterioro respiratorio rápido, hay que preguntarse si existe una exposición compatible, un brote cerrado o una epidemiología que no encaje con una simple enfermedad vírica. El paso número 2 sería buscar señales de afectación vascular con caída de los plaquetas, hemoconcentración, afectación renal o elevación de los marcadores inflamatorios. Y el tercer punto, no retrasar la intervención asistencial. Porque si el patrón sugiere que es una infección por un ortoantivirus con fase cardiopulmonar, el paciente debe ser tratado inmediatamente por lo inestable que puede ser la situación en poco tiempo. De forma paralela, pues hay que pedir serologías o PCRs específicas, esperar los resultados, activar las medidas de aislamiento razonables y hablar lo más pronto posible con medicina intensiva, salud pública y preventiva. Por tanto, el mensaje que quiero dejar claro al cerrar esta presentación es que el antivirus no debe memorizarse como una neumonía, sino como una enfermedad vascular sistémica cuyo órgano de fracaso puede ser el corazón y el pulmón, y que cuando se entiende así, cambia la forma de interpretar la clínica, el diagnóstico y la urgencia del manejo. Aquí les dejo las principales fuentes bibliográficas que he utilizado para hacer esta presentación. Muchas gracias.